Muy buenos días a todos. Mi nombre es Modesto Flores, pertenezco al grupo número 4. Este grupo consiste en mis compañeros que son Wilfredo Acevedo, Freddy Toro y Alejandro Río. Ahora vamos a ver los outlines de esta presentación. Tenemos aquí el abstracto, la introducción, el objetivo, la teoría, los resultados del experimento, los análisis de los resultados, la conclusión y la referencia. Como parte del abstracto tenemos que los intercambiadores de calor han sido parte crítica de aplicaciones que inciden positivamente en nuestro día a día, como lo son el uso de refrigeradores, el uso de sistemas de refrigeración de automóviles, en procesos comerciales o industriales que generan servicios o productos que nos facilitan tener una mejor calidad de vida, entre otras cosas. Para estas aplicaciones se utilizan diferentes tipos de intercambiadores, tales como lo son Shell and Tube, placa, tubular, etc., entre otros. El objetivo de este experimento es lograr la caracterización de la transferencia de calor en varios tipos de intercambiadores de calor. En el experimento se evaluaron y se compararon dos tipos diferentes de intercambiadores de calor, las que son Shell and Tube y las placas. La Shell and Tube la hemos visto un montón de veces en clases anteriores, así que lo que es la parte teórica de este heat exchanger, pues ya la conocemos bastante bien. Se vio mucho en lo que es termales y heat transfer. Fue necesario utilizar cada uno de los diferentes caudales, direcciones de flujo y diferentes temperaturas. Con esta evaluación se determinó la mejor dirección para el tipo de aplicación. Se determinó que el intercambiador de placas con flujo paralelo tenía una mayor eficiencia. La razón de este resultado fue que la temperatura no cambió significativamente, y pues esto trae errores en lo que son los datos. A través de este laboratorio se pudo comprobar los planteamientos de la teoría estudiada, y la importancia de este experimento es comprender y adquirir conocimientos sobre cómo funcionan los intercambiadores de calor y cómo influyen en los productos que nos rodean y en nuestro día a día. Muchas industrias requieren procesos de calentamiento o enfriamiento en el fin de provocar un cambio en la obtención de un producto final. Y existen muchos dispositivos que pueden realizar esta tarea. Un intercambiador de calor es un dispositivo popular utilizado en la industria para calentar o enfriar fluidos. En ingeniería, el intercambiador de calor más común es el que evita la mezcla de fluidos. En este sistema de intercambiador de calor, el objetivo es diseñar una transferencia de calor eficiente de un fluido a otro cuando está separado por una pared sólida. En este experimento se verá este análisis a profundidad, el tener dos fluidos a diferentes temperaturas y en diferentes direcciones, flujo en contracorriente y flujo paralelo. Saludos, mi nombre es Freddy Toro. En este slide veremos los objetivos de este laboratorio. Los principales objetivos de este experimento son demostrar el calentamiento indirecto o la refrigeración mediante la transferencia de calor de un fluido a otro, separado por una pared sólida. Calcular la eficiencia general a diferentes velocidades de flujo de fluidos. Para demostrar las diferencias entre un counter current y un flujo de co-current y el efecto sobre la transferencia de calefacción y la eficiencia de las temperaturas. Para determinar el coeficiente general de transferencia de calor. Investigar el efecto de la diferencia de las temperaturas de los fluidos que actúan sobre este sistema y analizar el efecto de esta fuerza impulsora. Saludos, muy buenas noches. Mi nombre es Wilfredo Acevedo. Aquí estaremos dando un breve resumen de lo que es la teoría, que ya se había llevado anteriormente en la presentación pasada. Y nada, tenemos aquí unos principios básicos de lo que es el intercambiador de calor, donde estos intercambiadores de calor se utilizan básicamente para transferir calor de un medio a otro. Estos medios pueden ser gaseosos, líquidos o una combinación de ambos. Los medios pueden estar separados por una pared sólida para evitar que se mezclen o puedan estar en contacto directo. Los intercambiadores de calor pueden mejorar la eficiencia energética de un sistema transfiriendo calor desde sistemas donde no se necesita otro sistema donde se puede utilizar de manera útil.
Como parte de la teoría, aquí tenemos un poquito de información sobre lo que es la nomenclatura y las ecuaciones utilizadas en este experimento. Aquí podemos observar que la variable Q es igual a heat transfer y la variable que hemos visto montones de veces que tiene como un tipo de forma de una L, de una N, perdón, un poquito más alargada, es igual a eficiencia. Y el MTD, que también lo vimos mucho en el curso de Heat Transfer 2, que significa Log Mean Temperature Difference. Aquí abajo, en la parte de abajo, pues tenemos las tres ecuaciones utilizadas para el balance de energía. Tenemos la ecuación utilizada para la eficiencia de heat transfer y aquí tenemos la ecuación de la LMTD, que básicamente es igual a delta T, un cambio en temperatura. Y por último, pues tenemos las ecuaciones de la eficiencia, las tres ecuaciones de la eficiencia de la temperatura utilizada en este experimento. Aquí podemos ver como parte de la teoría las ecuaciones que nosotros utilizamos y el tipo de nomenclatura, que es el área y el Global Heat Transfer Coefficient. Y aquí tenemos las ecuaciones de la misma, que es pi por diámetro por la distancia, por el largo. Y tenemos que el Global Heat Transfer Coefficient, que es la U, viene siendo Q sobre A por delta T. En este slide hablaremos sobre los diferentes arreglos de intercambiadores de calor que hay. En el primero hablaremos sobre el parallel flow. Podemos ver la figura que está al lado izquierda superior, donde se puede ver el intercambiador y el movimiento de esos fluidos. Quiere decir que los dos fluidos entran al intercambiador por un extremo, separados por una pared sólida, y viajan en paralelo entre sí hasta el otro extremo final. En la figura B de ese mismo dibujo podemos ver el perfil de temperatura de agua caliente y el perfil de temperatura de agua fría. ¿Cómo se va intercambiando el calor desde el agua caliente hacia el agua fría que va absorbiendo? Y cómo se va moviendo y van los dos mientras uno da el calor, otro lo va absorbiendo. Luego tenemos el intercambiador counterflow. Y esto podemos verlo en la figura a la izquierda del slide inferior. El counterflow, los fluidos entran en el intercambiador de calor desde dos extremos opuestos y separados por una pared sólida. Podemos ver que la temperatura del agua caliente entra en la dirección y la temperatura del agua fría entra por otra dirección, en contra una con referente a la otra. Y en la figura B de ese mismo dibujo podemos ver el perfil de la temperatura caliente y la temperatura fría, cómo se intercambian ese calor. Aquí, como parte de la continuación de la teoría de Heat Exchanger, tenemos lo que es un Flow Attachment Heat Exchanger, que es un intercambio de calor de flujo cruzado, que es aquel en que los dos fluidos no están en contacto directo y fluyen aproximadamente perpendiculares entre sí. Estos tipos de intercambio de calor se utilizan normalmente cuando hay un cambio de fase en uno de los fluidos. Y aquí en nuestra mano derecha podemos pues, observar el intercambiador de calor, donde podemos ver el TC, que es la temperatura que está entrando, el THIN, que también es la temperatura que está entrando de manera vertical, ya el TC es de una manera horizontal, donde tenemos también el TC mayúscula, que es el out, que es por donde está saliendo el fluido horizontalmente, y el TH out, por donde está saliendo el fluido horizontalmente. Pues aquí en este slide les hablaremos un poquito sobre lo que es el Log Mean Temperature Difference o LMTD, como había mencionado anteriormente. Pero básicamente el LMTD es un balance de energía entre los flujos fríos con los flujos calientes.
Aquí en esta lámina que tenemos en el lado izquierdo podemos observar lo que serían una gráfica de este balance de energía en razón de estas temperaturas frías en comparación con las calientes. Y en la parte posterior de la foto podemos observar lo que serían unas tuberías, donde ahí podemos ver cómo ese fluido caliente y frío entra por las tuberías y cuál es cómo es el camino, ¿verdad? O la ruta en el cual esos fluidos pues se trasladan. Parte de los equipos utilizados en este laboratorio son el Armfield Service Unit HT30X. Es un instrumento que proporciona corrientes de agua caliente y agua fría a un caudal variable al intercambiador de calor en evaluación. Este diseño para operar manualmente desde una computadora con Windows conectada a través de un interfase de USB. Tenemos lo que es el Shell and Tube Heat Exchanger HT33. Es una unidad, está diseñada para demostrar la transferencia de calor de líquido a líquido. Consta de una carcasa exterior y 7 tubos internos con 2 deflectores transversales dentro de la carcasa. Se suministra 4 sensores de temperatura en forma de rosca en la entrada y salida del fluido. Está construido con tubo de acero inoxidable y acrílico transparente. Está montado sobre una placa de PVC. Luego tenemos el Plate Heat Exchanger HT32. Esta unidad tiene una sola sección de calentamiento configurada para una operación de múltiples pasadas con pasadas en serie. Consta de 7 placas individuales de acero inoxidable unidas con 2 barras y tuercas de acero inoxidable. Las placas tienen un patrón de chevron para promover la turbulencia y proporcionar puntos de apoyo. 5 de las 7 placas transfieren el calor de forma eficaz. El área total de la transferencia de calor es de 0.04 metros cuadrados. Y luego tenemos el Concentric Tube Heat Exchanger HT31. El intercambiador de calor tubular es la forma más simple de intercambiadores de calor. Consta de 2 tubos concéntricos que transportan los fluidos fríos y los calientes. El todo interior se utiliza para el fluido caliente y el tubo exterior para el fluido frío. En este laboratorio pues constan de estos equipos para poder tomar la lectura y realizar el laboratorio. En este slide estaremos presentando la tabla de Overall Efficient Calculation at Different Flow Rates para un Shell and Tube. Esta presenta un comportamiento de 3 puntos de datos que fueron obtenidos en este experimento. Había un caudal de una masa de fluido caliente que era de 2 litros por minuto, que más o menos en términos de masa 0.33 kilogramos por segundo. El líquido frío se alternaba entre 1 y 2 litros por minuto. Los resultados muestran una eficiencia de 178% aproximadamente a 1 litro por minuto y de 150% a 2 litros por minuto, ambos con un fluido de 40 grados centígrados. Entonces, también se observó una eficiencia de 114% aproximadamente a 1 litro por minuto y de 135% a 2 litros por minuto, ambos con un fluido caliente de 50 grados. En el próximo conjunto de datos y observaciones también, el fluido estaba a una temperatura de 60 grados y obtuvimos una eficiencia de 99 grados a 1 litro por minuto y de 107 a 2 litros por minuto. Estas observaciones número 13 muestra que la tasa de transferencia más alta fue de 614 watts y 652 ganados. Todo este conjunto muestra un aumento de
así como la tasa de transferencia de calor a medida que se aumenta el caudal de masa. Y en la gráfica inferior de la tabla se presenta de manera gráfica los cambios de la eficiencia versus la masa. Como parte de la continuación de resultados, tenemos una gráfica a 50 grados Celsius del counter flow, donde podemos ver su trayectoria en las diferentes temperaturas y áreas evaluadas en metros cuadrados. Como parte de los resultados, por aquí tenemos lo que sería la tabla de los cálculos de la eficiencia en diferentes flujos. Tenemos dos observaciones donde en ella pues se evaluó lo que sería el mass flow rate caliente, esto en kilogramos entre segundos, el mass flow rate frío, igualmente en kilogramos entre segundos, la reducción de la temperatura en el fluido caliente en Celsius, que sería T1 menos T2, y el incremento de la temperatura en el fluido frío, que sería T4 menos T3, nuevamente en Celsius. También se evaluó lo que sería el heat rate delivered, Q hot, y el heat rate gain, que sería el Q cold. También se pudo evaluar lo que sería el heat rate loss o el Q loss y la eficiencia, donde luego de evaluarse pues, se pudo pues, llegar a la conclusión de que la eficiencia para la segunda observación, que sería la observación número 23, es mayor que la primera observación, ya que la primera tiene 121.46% en comparación con la segunda, que tiene un 128.30%. Aquí de igual manera, continuando con los resultados, tenemos esta gráfica donde presentaban el plate heat exchanger a 40 grados Celsius y tenemos un parallel flow que se mide la misma temperatura en 40 grados Celsius, donde esta gráfica se muestra la diferencia entre el parallel arrangement y el counter flow. En este slide podemos ver el mass flow rate versus la eficiencia. Podemos notar que a un mass flow rate de 0.016 kilogramos por segundo, su eficiencia va bajando a la vez que ese mass flow va subiendo hasta que va a llegar hasta 0.033 kilogramos por segundo, significando así que cuando el mass flow rate aumenta, la eficiencia se reduce. Continuando con los resultados, tenemos la tabla de diferencia entre el co-current y el counter current operation, donde tenemos valores comparativos, donde se puede observar el mass flow caliente, el mass flow frío, donde tenemos un heat rate de básicamente el Q caliente que se está midiendo en watts y el Q frío de igual manera se está midiendo en watts, donde tenemos la eficiencia NH, NC y NM, donde también tenemos aquí que podemos observar que tenemos diferentes puntos en esta gráfica donde se pueden comparar básicamente los resultados del heat delivery versus la eficiencia. Por aquí podemos observar los resultados en forma de tabla y de gráfica de lo que serían las diferencias entre los co-current and counter-current operations. En lo que sería la tabla a mano izquierda, podemos observar que tenemos alrededor de unas 10 observaciones, donde en cada una de esas observaciones se estuvo evaluando el mass flow rate caliente en kilogramos entre segundos, el mass flow rate frío, nuevamente en kilogramos entre segundos, el heat rate delivered, el heat rate gain, la eficiencia caliente, la fría y la media.
Podemos observar que para nuestra eficiencia caliente, el valor más alto fue de 66.93%. Esto lo tuvo la observación número 30. Para la eficiencia fría, el valor más alto la tuvo la observación número 21, con un 68.70%. Y la eficiencia media la tuvo la observación número 27, con un 40 número 22, perdona, la tuvo con un 44.78%. En la en la gráfica mano derecha, tenemos lo que sería los current and counterflow in plate heat exchanger. Tenemos el counter current hot side y el cold current hot side, pues, y tenemos lo mismo pero para el cold side, el counter current y el cold current. Podemos observar que está ploteada entre caudales versus eficiencia, caudales no, entre Q versus eficiencia, Q de calor. Y podemos ver que tenemos los puntos azules significan los counter current hot side, los blancos el cold current hot side, lo que sería el anaranjado el counter current cold side y el amarillo el cold current cold side. Para el punto azul, el punto más alto se encuentra en alrededor de unos .62 o .63 Q a una eficiencia de alrededor de unos 36% más o menos, 36 o 35. Eso sería el counter current hot side. Para los puntos blancos, que sería el cold current hot side, el punto más alto ubica cerca de unos .79, 78 Q, como un 44% más o menos de eficiencia. Los puntos anaranjados, que significan los counter current cold side, el punto más alto está como en un .81 o .82 Q, con un 46 más o menos % de eficiencia. Y en los puntos amarillos, el punto más alto se encuentra en alrededor de unos .77 o .78 Q, con unos 28% más o menos de eficiencia. Aquí podemos ver los resultados de la tabla de Overall Heat Transfer Coefficient. Vemos su gráfica de Overall Heat Transfer Coefficient en Shell and Tube and Heat Exchanger, U Center Current y U Current. Y vemos aquí que son, aunque los valores varían, pero están bastante paralelas los puntos en la gráfica. So, se mantiene bastante constante en esta data recolectada. En este slide de resultados podemos ver la gráfica de los efectos del mass flow rate versus la eficiencia. Tenemos dos tipos de intercambiador de calor. Las primeras observaciones que fueron tomadas fueron las de un Shell and Tube del 1 al 5 y las otras de un tipo plate. Con ello tenemos diferentes flujos con agua caliente, con agua fría. Tenemos el heat rate desarrollado tanto para el agua caliente como para agua fría y las diferentes eficiencias que pudimos conseguir para agua caliente y agua fría de cada uno de ellos, su delta T logaritmo ln y el valor de U. El análisis de esta tabla la podemos ver a través de la gráfica que tenemos a la derecha, que representa en la ordenada las eficiencias y en las cisas los mass flow rate, kilogramos por segundo. La eficiencia versus el mass flow rate para cada uno de ellos. Las primeras dos curvas representan el cambio de eficiencia, como va moviéndose a la vez que va aumentando el mass flow rate para un intercambiador de placas. Y las últimas dos son para un intercambiador Shell and Tube. Cómo esa eficiencia va reduciéndose
a la vez que el mass flow rate va aumentando. Para la curva color oro, es la curva que representa la eficiencia del agua fría. La curva color gris representa la eficiencia del agua caliente para un intercambiador de tipo placa. En el otro caso, la curva que tiene el color naranja representa la eficiencia de un shell and tube del agua fría, y la color azul es la eficiencia de ese mismo shell and tube del agua caliente. Para finalizar con la parte de resultados, tenemos los Effects of Driving Gradient on Heat Exchange Performance. En esta parte tenemos varias observaciones, desde la 1 hasta la 14, donde tenemos también la temperatura del fluido caliente, del fluido frío, ambas medidas en grados Celsius, y la diferencia en grados de entre cada una, donde tenemos la eficiencia de H y la eficiencia en C, y la diferencia en temperatura de entrada. Y obviamente tenemos también el overall heat transfer para poder hacer estas evaluaciones, donde tenemos aquí una gráfica donde nos está presentando las diferentes intersecciones que tienen cada uno de estos elementos, donde podemos ver que claramente hay una comparativa y que cada fluido y cada temperatura pues tiene una reacción distinta entre sí. Como parte de los resultados, aquí tenemos la tabla del MTD Correction Factor para un counter flow, para un heat exchanger shell and tube. Aquí tenemos las observaciones, donde en estas observaciones pues tenemos los números de verdad, lo que es el correction factor, que es lo que se conoce como la F, y tenemos los números de los valores de la R y la P. Estos números se calculan con las temperaturas que entran y salen al shell. Los valores de la R se calculan con la ecuación de T1 mayúscula menos T2 mayúscula sobre T2 menos T1 minúscula. Y los valores de la P se calculan con T2 minúscula menos T1 minúscula sobre T1 mayúscula menos T1 minúscula. Por aquí tenemos la gráfica de resultados de la tabla vista en el slide anterior, la tabla del MTD Correction Factor for Counterflow para un Heat Exchanger Shell and Tube. Podemos observar que cada uno de estos puntos son las 15 observaciones que vimos en la tabla anterior, y aquí se ploteó básicamente el valor de la P versus el Correction Factor. Podemos apreciar que dentro de estos 15 puntos el valor máximo de las observaciones para lo que sería el correction factor está cerca de un .9976 comparado con un .075 de valor de la P, y el punto más bajito está cerca de un .9944 de correction factor con un .215, un 0.215 del valor de la P. En este slide hablaremos sobre nuestro análisis de resultados. ¿Qué pudimos ver de acuerdo a los resultados que pudimos calcular y obtener? A medida que los caudales de masa aumentaron para ambos fluidos, la tasa de transferencia de calor también aumentó. También la velocidad de transferencia de calor dependía del caudal de masa, y estos eran directamente proporcionales. La eficiencia del líquido frío que absorbe energía del fluido caliente en el flujo paralelo tuvo una mayor eficiencia. Esto es completamente diferente al compararlo con la teoría, donde se afirma que cuando la dirección del fluido es contracorriente, se supone que se produce un mejor intercambio de calor energético entre los fluidos.
El intercambio de calor de flujo paralelo requiere el área de flujo máxima, mientras que el intercambiador de calor de flujo cruzado requiere un área de flujo mínima. Sin embargo, un área de intercambiador de calor de flujo de contador se encuentra entre dos límites extremos. La teoría afirma que la diferencia de temperatura media logarítmica sería mayor para el flujo cruzado en comparación con el intercambiador de flujo paralelo, pero tendrá una mejor coeficiencia de transferencia de calor en el flujo del contador del intercambiador. Los resultados de este caso mostraron lo contrario. Muy buenas tardes, en esta parte vamos a concluir lo que es este experimento, donde básicamente se validó la caracterización de la transferencia de calor en varios tipos de intercambiadores de calor. Se logró el objetivo principal de este experimento, que básicamente es validar los resultados con el hecho teórico, donde también este experimento se realiza para demostrar el calentamiento o enfriamiento indirecto mediante la transferencia de calor de un fluido a otro separado por una pared sólida y para calcular la eficiencia general a diferentes velocidades de flujo. Se analizaron los datos proporcionados por el profesor y el equipo pudo convertir los datos y la información teórica en resultados más completos. Durante los cálculos que se establecieron y se realizaron, la evaluación de los mismos se pudo concluir en dos aspectos. Primero se determinó que el intercambiador de calor de placas de flujo paralelo tiene mayor eficiencia, y el segundo, la eficiencia del fluido frío absorbiendo la energía del fluido caliente en el flujo paralelo, donde este tuvo mayor eficiencia, y esto es completamente diferente al compararlo con la teoría del MTD, y nuestros resultados pues muestran la relación opuesta. Muchísimas gracias por su atención. Aquí podemos ver parte de las referencias utilizadas pues para hacer el análisis de este laboratorio. Fueron estas: Heat Exchanger 2020 March 21 Anfield. Eso es un paper encontrado. Obviamente tenemos el manual del Departamento de Ingeniería. Tenemos los libros asignados en algunas clases de Heat Transfer. Y con esto pues fue que utilizamos para sacar la data para poder hallar algunos cálculos fuera de lo que nos da el manual provisto por la universidad, para poder hallar algunas relaciones y poder entrar en completo entendimiento de lo que estaba ocurriendo con este laboratorio.